El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 87. La chimenea de la sala ya estaba apagada, pero Colette en el Chateau Villette caminaba igualmente de un lado para otro frente a ella mientras leía los faxes que le había enviado la Interpol. Aquello no era lo que esperaba. André Vernet, según las fichas oficiales, era un ciudadano modelo. No tenía ningún antecedente policial, ni siquiera una multa de aparcamiento. Educado en un buen liceo y formado en la Sorbona, se había licenciado en finanzas internacionales. Los de la Interpol decían que su nombre aparecía de vez en cuando en la prensa escrita, pero siempre en términos elogiosos. Al parecer, aquel hombre había colaborado en el diseño de los parámetros de seguridad que hacían del Banco de Depósitos de Zúrich uno de los más modernos del mundo en cuanto a sistemas electrónicos de protección. Los registros sobre las compras realizadas con sus tarjetas de crédito mostraban un gusto por los libros de arte, los vinos caros y los discos de música clásica, principalmente de Brahms, con lo que por lo visto se deleitaba gracias a un equipo de sonido de última generación que se había comprado hace unos años. Nada de nada, suspiró Colette. La única voz de alarma de la Interpol aquella noche la habían despertado unas huellas dactilares que al parecer eran del mayordomo de Tibing. El agente de la policía científica estaba leyendo el informe cómodamente sentado en un sillón que había al otro lado de la sala. Colette miró en su dirección. ¿Algo interesante? El analista se encogió de hombros. Las huellas corresponden a Remy Le Gallaudet, que tiene antecedentes por delitos de poca monta. Nada serio. Parece que lo expulsaron de la universidad por trucar teléfonos para ahorrarse el dinero de las llamadas. Más tarde fue acusado de varios hurtos, robos en casas. Se escapó del hospital cuando iban a hacerle una traqueotomía de urgencia. Levantó la vista del papel y soltó una risita burlona. Es alérgico a los cacahuates. Colette asintió y recordó que una vez había participado en una investigación porque un restaurante había olvidado poner en la carta que entre los ingredientes de una salsa figuraba el aceite de cacahuate. Un cliente desprevenido había muerto por shock anafiláctico tras dar el primer bocado al plato. Seguramente Le Gallaudet quiso entrar a servir en esta casa para evitar que lo descubrieran. El oficial de la policía científica sonrió divertido. Pues esta ha sido su noche de suerte. Colette suspiró. Está bien, será mejor que le reenvíe esta información al capitán Fash. Cuando la gente ya estaba saliendo de la sala, otro irrumpió en ella. Teniente, hemos encontrado algo en el cobertizo. Por la expresión de su rostro, solo podía ser una cosa. ¿Un cadáver? No, señor, algo más inesperado, añadió tras un instante de duda. Se frotó los ojos y acompañó al policía. Entraron en aquel espacio cargado y oscuro y el agente se fue hasta el centro, donde había una escalera de mano que llegaba hasta el techo y se apoyaba en una especie de altillo que quedaba bastante por encima de ellos. Esta escalera no estaba aquí hace rato, dijo Colette. No, señor, la puse yo. Estábamos buscando huellas junto al Rolls Royce cuando me he fijado en la escalera que estaba en el suelo. No me habría llamado la atención si los peldaños no hubieran estado tan gastados y llenos de barro. Se nota que se usa con frecuencia. La altura coincidía con la del altillo, así que la he apoyado allí y he subido a echar un vistazo. Colette recorrió con la mirada la línea vertical de la escalera que reposaba en el altillo. ¿Y quién sube hasta ahí regularmente? Desde abajo, aquella estructura parecía desierta, aunque en gran parte quedaba fuera de un punto de visión. Otro agente de la policía científica se asomó y miró hacia abajo. «Suba a ver esto, teniente», le dijo, haciéndole señas con una mano protegida con un guante de látex. Colette sintió cansado y se acercó a la base de la vieja escalera. Tanteó los peldaños más bajos para comprobar su resistencia. Era un modelo antiguo de esos que se hacen más estrechos por la parte superior. Cuando ya estaba arriba, por poco resbala con un peldaño muy desgastado. Vio moverse el suelo y, más atento, terminó de subir el tramo que le faltaba. El agente estaba esperándolo y le ofreció una mano. Colette se la aceptó y con su ayuda llegó al altillo. «Es por aquí», le dijo, señalándole el fondo de aquel espacio inmaculado. «Solo hay unas huellas, en breve sabremos a quién corresponden». El teniente entornó los ojos, porque en aquella zona había muy poca luz. ¿Pero qué es esto? Ahí en un rincón había un equipo informático sofisticadísimo. 2 torres CPU,
un monitor de pantalla plana con altavoces, varios discos duros y una consola de audio multicanal que parecía disponer de su propio suministro de energía filtrada. ¿Por qué habría de venirse alguien a trabajar a un lugar tan apartado? Se acercó al equipo. ¿Han examinado el sistema? Se trata de un centro de escucha. Colette dio un respingo. ¿De espionaje? El agente asintió. Es un sistema muy avanzado. Indicó con un gesto la mesa, rectangular repleta de aparatos electrónicos, manuales, herramientas, cables, soldadoras y diversos componentes electrónicos. No hay duda de que aquí hay alguien que sabe muy bien lo que tiene entre manos. Muchos de estos dispositivos son tan sofisticados como los que utilizamos nosotros. Micrófonos diminutos, celulares fotoeléctricas recargables, chips de memoria RAM de gran capacidad. Si tiene hasta algunas unidades de nanotecnología. Colette estaba impresionado. Aquí hay metido todo un sistema informático, prosiguió el agente alargándole un aparato que no parecía mayor que una calculadora de bolsillo. De él colgaba un cable de unos 30 centímetros con una pieza finísima de aluminio unida a la base. Esta base es el disco duro de un sistema de audio de gran capacidad con batería recargable. Esa tira de aluminio al final del cable es una combinación de micrófono y célula fotoeléctrica. Colette lo sabía muy bien. Aquellos micrófonos de célula fotoeléctrica con aspecto de hojas de papel de aluminio habían sido todo un hallazgo hace unos años. Ahora ya se podía esconder un grabador con disco duro detrás de una lámpara, por ejemplo, con el micrófono de papel de aluminio pegado a la base y teñido del mismo color para que pasara inadvertido. Con tal de que recibiera algunas horas de luz solar al día, las células fotoeléctricas recargaban el sistema. Así, con aquel tipo de aparatos, las escuchas podían hacerse por tiempo indefinido. ¿Método de recepción?, preguntó Colette. El agente señaló un cable aislado que salía de la parte trasera del ordenador, subía por la pared y salía por un hueco abierto en el techo del cobertizo. Ondas de radio. Hay una pequeña antena en el tejado. Colette sabía que normalmente este tipo de sistemas de grabación se instalaban en oficinas y se activaban con la voz, economizando de este modo espacio en el disco duro y grababan fragmentos de conversaciones durante el día. Los archivos de audio comprimidos los enviaban de noche para evitar ser detectados. Después de efectuada la transmisión, las grabaciones se borraban solas y todo quedaba listo para el día siguiente. Colette se fijó en un estante en el que había cientos de cassettes, todos etiquetados con fechas y nombres. Aquí hay alguien que ha trabajado mucho. Se dio la vuelta y se dirigió al agente. ¿Tiene idea de cuál es el objetivo espiado? Pues, teniente, dijo acercándose al ordenador y sosteniendo un disquete. Eso es todavía más raro.